Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Morto Viteri y esto es Análisis en Deportes aquí en Radio Fuego 106.5. Gracias a todos los que nos siguen en el dial, no solamente en Radio Fuego 106.5, sino también en nuestro canal YouTube Mariela TV este día viernes 24 de febrero. Son las 8 de la mañana y 3 minutos en la ciudad de Guayaquil. Son las 2 de la tarde y 4 minutos ahora en horario peninsular español, desde donde por mi parte estoy transmitiendo en vivo y en directo este programa. Bueno, ha pasado muchísimo esta semana en ámbito deportivo. En ámbito nacional, Independiente del Valle ganó la ida de la Recopa Sudamericana ante el Flamengo, cosa que es una grandísima noticia para el país. Yo creo que ya no es una novedad que Independiente del Valle ya es uno de los equipos, o al menos en este momento el equipo copero por excelencia de nuestro país, del Ecuador. Hay que ver qué pasa en la final de vuelta de la Recopa Sudamericana. No hay que subestimar al Flamengo, más aún sabiendo que es el equipo más, digamos, con más estrellitas del continente, por decirlo de cierta manera. Pero la cita de hoy no la voy a tratar sobre eso, sino más bien voy a tratar lo que ha pasado en Europa. La Champions League y la Europa League están al rojo vivo. Ya ha habido, pues, de 16avos, octavos de final, ya han habido eliminados en Europa League. En Champions League ha pasado solamente la primera vuelta. Y de tantas cosas que vamos a tocar, tengo a Vito de Palma aquí como invitado, ya lo voy a presentar, y es un placer tenerlo. Gran conversación que estábamos teniendo con Vito antes de que entráramos al aire, ¿ah? Irrepetible, ¿no? Pero gran conversación. Y Vito, pues, ustedes saben, es el calchólogo, experto en fútbol italiano. Vamos a hablar del gran momento que están viviendo los equipos italianos en este momento en Champions League, en Europa League y en Conference League también. Pero Vito, primero quiero tocar contigo, porque yo creo que es el tema más rimbombante para ya sacárnosla y después ir profundizando en el tema de los equipos italianos. El Barcelona ha vuelto a fracasar y yo creo que, y yo le pongo fracaso a pesar de que suena duro, porque ha sucedido nuevamente. Y yo creo que con la estructura de equipo que tiene el Barcelona, yo creo que lo mínimo que se puede pedir es que clasifiques de 16avos a octavos. Te tocó el Manchester, pero es tu deber igualmente, Vito. No sé tú qué opines. Gracias por estar con nosotros. No, no, gracias a ustedes por invitarme, como siempre es un placer. Yo, si la posibilidad de hablar de fútbol siempre es un placer y hacerlo con los hermanos de Ecuador es más placer todavía porque es un país al cual me siento especialmente ligado. Así que gracias por la invitación. Gracias, Vito. Y Gracias a ti. Lo del Barcelona, desde un punto de vista puramente futbolístico, Ujú. era casi previsible, yo te diría. No, se había ya notado en la Champions League, ese emparejamiento no fue afortunado, porque Manchester United y Barcelona eran dos de los grandes candidatos, ¿no? A quedarse con el triunfo final. Yo pero veo la situación más de otro punto de vista. Lo que está Ujú. pasando en Europa, que es sumamente preocupante, ¿no? Me refiero a lo del Manchester City en Inglaterra con la posible exclusión inclusive del Manchester Sí. City de los torneos. Me refiero a ese escándalo, ¿no? De el 1.300.000 euros pagado a un árbitro en actividad como dirigente arbitral por parte de la dirigencia del Barcelona. Me Ujú. refiero a lo que está pasando con Juventus, con esa cuenta dibujada, para decirlo de una manera gentil, y Ajá. yo creo que donde vayan a excavar un poquito van a aparecer, van a aparecer aún más problemas, van a aparecer aún más situaciones económicas poco claras, porque lo del Chelsea, lo de Paris Saint-Germain, a simple vista se ve que es insostenible desde el Ajá. punto de vista económico. Entonces, me parece que estamos enfrentando una época de profundo cambiamiento. Ujú. Va a haber una sacudida muy fuerte, me parece. Vamos a ver, porque obviamente las autoridades de UEFA y FIFA van a tratar de amortiguar lo más posible. Pero si esto viene en función de que se entienda que el fútbol no puede ser una carrera alojada al gasto,
que hay que empezar a poner algún tipo de regla, no digo copiando el NBA, porque el NBA es un mundo totalmente aparte, es una cosa muy especial, eh, pero alguna forma de techo salarial, alguna forma de salary cap en el sentido de que en el total de sueldo no se pueda gastar más de tanto, alguna limitación al trabajo de los procuradores que se han vuelto protagonistas, que ganan más que los clubes en algunos casos y de los propios jugadores. Ujú. Alguna, digamos, restricción a esto tiene que haber, porque si no, esto explota en cualquier momento. Entonces ahora, desde ese punto de vista, Ajá, ¿no? Ver que los equipos italianos, yo te diría, por ejemplo, que los equipos ingleses en Champions League, 3 derrotas y un empate, el empate del correcto. City como visitante. Y no por eso deja de ser en este momento la mejor liga del mundo, sin duda, y seguramente la más rica, Sí. ¿no? Pero es bien que el fútbol, en un momento de crisis, en un momento de cambiamiento, en un momento en el cual aparecen esos escándalos, es Ajá, bien que el fútbol, que los dioses del fútbol, como me gusta decir, le recuerden a todos que con la plata no se gana, que se gana con la inteligencia táctica, que se gana con la gana de sacrificarse. Es eso. Y en eso los equipos italianos, que son seguramente más pobres que los ingleses, pero que siguen produciendo novedades tácticas, que siguen produciendo, que son verdaderamente el laboratorio del fútbol está en Italia. ajá, No, no es una casualidad que la mayoría de los técnicos que brillan en Inglaterra vienen de Italia, correcto. ¿no? Y siguen importados, y Mancini ganó el primer título con City, ganó Conte, ganó Ancelotti, ganó hasta, hasta Di Matteo, que no era, Sí. hasta Ranieri, Sarri ganó ganaron. la Europa League con el Chelsea. Sarri en Europa League, Ranieri ganó con Leicester, que era realmente increíble con eso acorazado que tenía alrededor, que lograr esa hazaña. Entonces, y eso que está pasando con los equipos italianos, que ojo, en Champions League, el Napoli yo diría que está seguro, Vito, pero Vito, pero antes de ir con el tema de los equipos italianos, para sacar el tema Barça, netamente futbolístico, ¿qué título le pones a la eliminación de ayer? no es fracaso. Vos dijiste bien, es un fracaso, pero es un fracaso. Yo te diría crónica de un fracaso anunciado. Pero Ujú, además, el Barcelona sigue sin resolver los problemas económicos que tiene. Y ujú. además, porque era previsible, está pasando algo similar a lo que pasó cuando Juventus trajo a Pirlo. Ajá, ¿No? Los entrenadores para dirigir equipos grandes son muy raros los casos. Zidane podía ser un caso con Real Madrid, pero Zidane había sido ayudante de campo de Ancelotti y correcto. está Y había demostrando, ganado una Champions como ayudante. claro, y está demostrando día por día Ancelotti que es el mejor técnico de ahora y de la historia, en mi opinión. Correcto. Sí, sí, sí. No, entonces tenía por lo menos Zidane una escuela. Pirlo lo agarraron de la nada, ni siquiera se había recibido todavía, lo puso a dirigir Juventus. Ujú. A ese Xavi lo agarran, que venía de los países árabes, que sabemos todos que no hay Sí, fútbol ese, correcto. no, y lo pone a dirigir nada menos que el Barcelona. Me podrían decir, pero en campeonato tiene ventaja. Bueno, pregúntense qué está pasando con la Liga Española, si tienen un Barça que fracasa de esa manera en Europa y está liderando con cierta comodidad. Ujú. Igual cuando se despierte el Real Madrid, vamos a ver qué pasa, porque las distancias no son tampoco muy grandes. No, ahora, el Barcelona también hay que decir que tiene una plantilla que no está bien equilibrada. Si Ujú. uno mira bien la plantilla, hicieron esa locura por Lewandowski, un jugador de 36 años. Es decir, yo creo que el problema de Barça en este momento es principalmente, y arrastra un problema anterior, es principalmente dirigencial. La Dirigencia. dirigencia ha hecho cosas increíbles y bueno, también lo que pasó con Messi creo que de alguna manera lo demuestra. Y no es una casualidad que Messi se haya ido del Barcelona y haya empezado a brillar en la selección argentina, Sí, cosa sí, que sí. nunca había logrado antes. Sí, 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 un buen análisis. Por el hecho, yo no recuerdo quién fue exactamente, en qué programa deportivo lo escuché, que el Barcelona se salga de esa, que Messi, perdón, se salga de esa cúpula del Barcelona
y digamos, se desacostumbrara a un estilo técnico-táctico tan plasmado y se fuera al Paris Saint-Germain y, digamos, ampliar su metodología futbolística y su metodología táctica, le permitió acomodarse en una selección argentina que en el Mundial te jugó 4-4-2, te jugó 4-3-3, te jugó 4-4-1-1. Entonces, sí, 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 estoy completamente de acuerdo, Víctor. No, y además fue muy inteligente Scaloni, porque Scaloni hizo desde la humildad de un chico sin antecedentes, ¿no? Estábamos hablando ahora de Pirlo, de Xavi. Scaloni ni siquiera ha sido un jugador del nivel de Pirlo, de Xavi, ¿no? Correcto. Pero sin embargo, él tuvo la humildad de entender, de hacer lo que todos deberíamos haber hecho antes, es decir, armar un equipo que funcionara por sí mismo y después decirle al mejor jugador de la actualidad, decirle, che, ¿quiere venir a jugar con nosotros? Y no armar un equipo en función del jugador, porque si un problema ha tenido Messi es un problema de carga psicológica, sobre todo con la camiseta argentina, ¿no? Él se sentía cargado de responsabilidad y en algún momento amagó con no jugar más porque la gente lo insultaba. ¿Por qué? Porque le decían que él era el que armaba el equipo, porque era Messi su 10 amigo y esto otro. Scaloni armó un equipo sin Messi, pues Messi se había retirado cuando Scaloni toma la selección. Messi Total. decía que no jugaba más. Armó un equipo, empezó a funcionar, después lo trajo a Messi, no lo cargó de responsabilidad, le dijo, mirá, vos sos uno más de los 11, tenés que jugar lo que juegue el equipo, no, obviamente tenés cierta libertad de no le vas a... Es un interés del entrenador que Messi no haga un desgaste para correr 70 metros para perseguir un marcador lateral. Es obvio, porque le estás quitando brillanteza a tu mejor jugador. Pero armó bien un Y poniendo equipo. el ejemplo de Scaloni, perdón que te interrumpa, Vito, también hay que recalcar que es muy diferente ser técnico de una selección que de un equipo, en el día a día y en estos microciclos que hacen las selecciones. Entonces, tal vez Scaloni como técnico de la selección, tal vez tiene o tuvo más, digamos, tiempo de acoplarse, digamos, a crear esta institucionalidad de equipo y de escuadra, a diferencia de Pirlo y de Xavi, que le lanzaron, toma 50 partidos por temporada, toma Lewandowski, Pirlo, toma Ronaldo y gáname todo. Digamos Entonces, esto. es completamente Aparte diferente. de equipos que venían de ganar todo, así que Exacto. con una vara altísima, ¿no? No, bueno, también hay que decir que ayuda mucho en el caso de Argentina, yo creo que en el caso de Ecuador es similar la cuestión, ayuda mucho el tema de que hay un gran amor del jugador por la camiseta, Ajá. una gran voluntad del jugador de deja todo mucho más que yo creo que la pasión puede más que el dinero. Vamos a arrancar de esa, que por ahí muchos no están de acuerdo conmigo, son gustos, pero yo creo que futbolísticamente hablo, ¿eh? La pasión Ya, puede pero mucho. ¿eso tú o tú crees que aún prima en general, de manera macro, la pasión antes que el dinero? Sí, yo creo que a nivel de jugadores, la gran mayoría, después, obviamente, como en toda la categoría, periodistas, médicos, cirujanos, como en toda categoría, hay diferentes matices, pero yo creo que así, en líneas generales, entre los jugadores la pasión vale más que el dinero. Sí. Y recuerdo siempre una nota que le hice a Crespo, previo a la Ujú. final del 2005 de Estambul ante Liverpool. La final para Crespo más desafortunada, pues hizo 2 goles y la perdió igual. Sí, y No, y el tercero un golazo, un pase de no, Kaká fantástico. hizo 2 goles y igual y después lo sacó por encima y terminó ni siquiera pudiendo patear en la definición por penales. Y recuerdo en Milanello, unos días antes, cuando se hace el día abierto a la prensa, y él me decía, yo estaba con el micrófono de ESPN, y me decía, yo cuando era chiquito veía los partidos de Champions League por tu canal y Ujú, soñaba con estar y hubiese pagado por estar. Y ujú. ahora me pagan mejor, pero yo seguiría pagando para poder estar en una final así. No, yo pagaría para poder estar. Me pagan mejor, mucho mejor, pero él era el sueño de su vida, como el Cholito Simeone, Giovanni Simeone, que se tatuó cuando tenía 13 años el símbolo de la Champions League en el brazo porque su sueño era jugarla y mirá, hizo toda una carrera lleno a Verona, ¿eh?
y la Ujú, llega a jugar, y es el máximo anotador del equipo en este momento en Champions League. Así que yo creo que la pasión puede más que el dinero. Seguramente estoy sumamente convencido de eso y se nota en las elecciones. No, vos ujú, fíjate, también la selección de ustedes, ¿no? ujú, Alcanzó con traer un técnico que tuviese un mínimo de sentido común, ujú. ¿no? Y que tratara de hacer ¿A ti te jugar gustó Alfaro, Vito? Perdón que te eh, pregunte. ¿A ti te que gustó Alfaro? a mí Alfaro. yo Alfaro soy parcial si hablo de Alfaro. ¿Por qué? Porque Ajá. Alfaro trabajó en ESPN Ujú, y yo compartí la mesa con él en un programa que iba por toda la que nosotros llamamos la señal andina, es ajá. decir, Colombia, Ecuador, Venezuela, esa parte que se llama Balón Dividido, el Ujú, programa. Antes se producía acá en Buenos Aires y por muchos años yo trabajé con Alfaro. Y para ujú, mí Alfaro es ujú. un profesor de fútbol, es realmente. Después, los estilos de juego a uno le puede gustar, a uno le puede no gustar. A mí me gustan los entrenadores pragmáticos y él Ajá. es un entrenador pragmático, es decir, él ve el material que tiene a disposición y con lo que tiene trata de armar la mejor fórmula. Es muy Correcto. fácil ser Guardiola. Es muy Ujú. fácil decir, no, yo quiero jugar así, me tengo que traer a este y gastar 1.000 millones de euros. Bueno, así es fácil, ¿me Correcto. entendés? No, es más difícil con el material humano que tenés a ver cuál es la manera mejor de jugar para potenciar, porque el colectivo, cuando funciona, potencia las individualidades. Correcto. No, Vito, Vito, y justamente ahorita que tú me mencionabas la anécdota de Crespo, me da paso para ya hablar un poco más del tema de los equipos italianos, para aprovechar tu profunda sapiencia. Mira, tú me dijiste que tuviste con Crespo el año 2005, esa sí, entrevista. La siguiente edición, que fue la 2005-2006, que fue la edición que la final fue Barcelona-Arsenal y que ganó el sí, Barcelona, te voy a dar un dato. La última vez que tres equipos italianos estuvieron en cuartos de final de Champions League. Tres. Fue esa edición, la edición 2005-2006. En cuartos de final estuvieron esa temporada el Milan, la Juventus y el Inter. Si es sí, que los equipos italianos confirman las victorias que ya han tenido, sería la primera vez que tres equipos italianos están en cuartos desde el 2005. ¿Qué te exactamente. dice? Ahí por encima, un cuarto de final, Milan-Barcelona fue condicionado gravemente por los árbitros, ¿no? Porque se anuló en la vuelta, perdió el Milan 1-0 en Milán con un gol de Juli, y después en la vuelta le anulan un gol a Shevchenko que realmente grita venganza. Ahora venimos a ver que ya en esa época el Barcelona le pagaba a los árbitros. Pero bueno, vamos a dejar, vamos a dejar de lado. Ya No, veo dónde meter veneno, Víctor. y en 2003, yo tengo memoria, soy como un elefante, no me Pero, olvido pero, nada. pero, Vito, ¿tú eres de los que cree que al Barcelona lo han ayudado explícitamente en Europa y que el Real Madrid lo han ayudado explícitamente? ¿Cuál te parece el equipo más ayudado en Europa de lo que tú recuerdes en ámbito futbolístico general? No, entonces, yo te quiero aclarar una cosa. Ajá, La UEFA, ¿sí? hasta, yo te diría hasta Platini. ¿Ya? Y Platini surge en la UEFA 2006, 2007. La UEFA siempre ha sido el modelo de arbitraje. Nosotros en Italia decíamos, ve que se puede arbitrar bien, ven que se puede ser correcto, porque ¿por qué cuando el árbitro italiano va en UEFA arbitra bien y después acá frontera para adentro es un desastre? Ajá. ¿No? Eso depende de los dirigentes y de la impostación y de la directiva que recibe. Así que la UEFA era modelo hasta la llegada de Platini. Después llegó Platini y bueno, Platini es un corrupto, está Ajá. demostrado, está condenado, no es algo que digo yo, está condenado, ha sido echado de la UEFA, ha sido echado de la FIFA, está condenado por tribunales, así que es un corrupto. Y trasladó esa corrupción, pero no tengo dudas que el Barcelona ha sido el equipo más ayudado de los últimos años, no Más que el tengo Real dudas. Madrid. Más que Real Madrid. En el caso de Real Madrid, en Italia se usa mucho una frase que es sudditanza psicológica. Ajá. Es decir,
no sé traducirla bien en español, pero decir que el árbitro muchas veces ante el equipo grande no Ujú. siente como psicológicamente, siente como una debilidad, digamos, Ajá. ¿no? Eso se notó, por ejemplo, claramente con ese árbitro, creo que fue un alemán, ¿no? Ujú. Que era claramente hincha de Cristiano Ronaldo, tenía foto en Facebook con la camiseta de Cristiano Ronaldo. Ah, Es decir, me parece que con Real Madrid es más una cuestión de historia, de sí. peso de la historia, de la mística de la camiseta, Ujú. que una cuestión de, digamos, de arreglos, ¿no? Y eso, mira, por algo en la historia del fútbol, los equipos locales ganan más que los visitantes. ¿Cuál es la diferencia de jugar en mi cancha en lugar que la tuya? Bueno, una de las diferencias es la presión que el público ejerce sobre el referí, ¿no? Si Ujú. cada vez que hay un encontronazo contra un jugador mío, todo el público ruge, ¿no? Ujú. Y cuando en cambio el otro, el público no dice nada, el árbitro es condicionado de alguna manera. Y eso está en los números. La ley de los grandes números Ujú. dice que los equipos locales ganan en proporción un 60% respecto a un 35-40% de lo que es equipo visitante. Una explicación tiene que haber, porque son los mismos equipos que después se van invirtiendo. Sí. No, ahora, hoy por hoy las canchas son todas iguales, son casi todas semisintéticas, son casi todas con entramados sintéticos. Así que tampoco decir, no, porque acá corre mejor la pelota. Mentira. Es una cuestión ambiental, de presión ambiental. Sí. No, Víctor, y ahora, ahorita que tú me dices de tema de los equipos grandes, te pregunto, ¿tú crees si es que clasifican, por ejemplo, equipos como Napoli, Inter y el Milan, que están, digamos, se podría decir que un paso de clasificar a cuartos, ¿tú crees que estos tres equipos italianos están para pelearle a estos equipos grandes que tú mencionas? ¿Tú crees que están para hacerle competencia a un City, a un Madrid, a un Paris Saint-Germain, a un Bayern? mira, Napoli sí. Napoli Napoli sí. para mí, Napoli en este momento, el problema de Napoli es que puede aparecer, Ujú. no sería una cosa rara, porque en fútbol eso también juega, que pueda aparecer lo que se llama el miedo escénico, Claro. ¿no? Porque no es lo mismo recitar en un teatro de provincia cuando vos te vas a la Scala o te vas al Colón o te vas a la Ópera de París, el ambiente te intimida, Ujú. ¿no? Es una cosa. Yo cuando estaba de corresponsal en Italia, ¿no? Hacía interior de cancha, Ujú. ¿no? Estaba con el camarógrafo, teníamos el permiso para estar en el interior de cancha y después nos íbamos corriendo cuando terminaba el partido para la zona de entrevista, hacíamos todo, Ujú. ¿no? Éramos tres, yo, el periodista, el camarógrafo y un ayudante que nos ayudaba con los cables, con las cosas, ¿no? Ujú. Pero me gustaba mucho, yo me iba a las canchas en el precalentamiento, ¿no? En esos movimientos precompetitivos, porque ahí vos te dabas cuenta de quién estaba asustado y quién no. Ya. Lo veía en el semblante, lo veía, te dabas cuenta en el semblante quién estaba nervioso, quién no. Y eso juega muchísimo. Entonces, el Napoli puede tener ese problema, pero en este momento es el equipo que juega fútbol más lindo de Europa. Sí. Sin lugar a duda, es un espectáculo, eso lo dicen los ingleses, los franceses, todo es un espectáculo verlos jugar. Yo creo que Milan e Inter no están para eso. Ya. Milan e Inter, con suerte, porque tienen dos partidos muy difíciles de vuelta, con suerte se meten en los 8 mejores de Europa y eso ya sería para el nivel de tienen, el nivel de facturado, el nivel de organizaciones, ya sería casi una hazaña. Sí. Sacar, Y con un poco de suerte, por ejemplo, del Borussia Dortmund, yo creo que hizo mejor partido que el Chelsea. Yo creo que el Borussia Dortmund puede ganarle al Chelsea. Con un poco de suerte, el Inter y el Milan se cruzan con Benfica y Borussia Dortmund y quién sabe lo que puede pasar. Es que eso es lo lindo de la Champions también, sí, ¿no? Que sí, los pocos se matan entre ellos. hay que jugar bien y hay que tener suerte en el sorteo, ¿no? Sí, total. Eso es las cosas, vos fíjate, ese sorteo que Manchester United con Barcelona fue Ujú. realmente un sorteo desafortunado para ambos, ¿no? Ahora, a la poste, bueno, los ingleses sonríen, pero fue un sorteo desafortunado para ambos. Además, porque el Manchester United tuvo que destinar recursos mentales, psicológicos, físicos a ese doble enfrentamiento que se jugó en una semana. Pues viste, Total. los de Champions son cada 3 semanas, es un poco más espaciado, hay tiempo para recuperar.
No, además, ojo, Milan está creciendo, ha tenido una crisis profunda, está creciendo. Inter está recuperando Lukaku, que es fundamental, ese jugador. Entonces, si pasan esta ronda, después, bueno, dependiendo del sorteo, inclusive se podían encontrar entre sí, Total, lo total, sí. cual garantizaría tener por lo menos un italiano en semifinal. Es que yo le tengo mucha fe al Napoli que por lo menos se meta en los primeros cuatro, porque la verdad está jugando muy bien y es un equipo que en este momento nadie quiere enfrentar. Total. Vito, para terminar y agradecerte, y ya que nos dejes unas últimas palabras sobre la actualidad del fútbol italiano. Al fin y al cabo, la Champions se podría decir que a veces son espejismos, porque que una liga tenga una buena Champions, por decirlo de cierta manera, no habla realmente de una liga en general. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo cortito. El año que Liverpool y Tottenham llegan a la final de Champions, no sé si tú lo recuerdas, fue hace 4 años más o menos. El Liverpool y el Tottenham estuvieron a un paso de quedarse eliminados de fase de grupos ante el Napoli, el Liverpool y el Tottenham contra el Inter. Entonces yo me acuerdo que vi esa final y yo dije, el Inter y el Napoli estuvieron a un golpazo de suerte de ser más que los finalistas de esta edición de la UEFA Champions League. Entonces eso también juega. Bueno, Dicho esto, El Napoli en esa ocasión fue eliminado con 12 puntos. correcto, sí, sí, sí. Que Algo que fue el grupo nunca, del PSG, si no me equivoco. sí, sí, eso fue eliminado con 12 puntos, algo que nunca se vio en la historia. Hay equipos que clasifican con 7 puntos. Y Ajá. el Napoli con 12 puntos fue eliminado. Fue increíble ese año. Sí, sí, No, sí. por eso, no tiene que ver una cosa con la otra. Yo te decía, los equipos ingleses, 3 derrotas, la de Liverpool particularmente dolorosa, porque nunca había sufrido más de 4 goles como local en toda la historia de la competición y le hicieron 5. No, y un empate del Manchester City, y sin embargo no puede decir que el fútbol inglés esté en crisis. Claro, No, total, pero te pregunto, para finalizar y agradecerte, Vito, ¿hay resurgimiento? ¿Se viene un resurgimiento en el fútbol italiano, digamos, a nivel de competitividad europea? ¿O es simplemente un idilio? no, digamos, hay un mayor equilibrio. Ahora el problema que nosotros vamos a enfrentar, que otra vez eso de la Juventus va a desequilibrar otra vez. Nosotros, el escándalo del 2006 nos está costando al día de hoy, Ajá. ¿no? Problema, esa bajón que tuvo el fútbol italiano tuvo que ver con ese escándalo y ahora se viene una cosa que no sé si no es peor de la del 2006. Eh, pero bueno, ojalá, vamos a esperar a ver qué pasará. Pero yo estoy viendo, por ejemplo, el Napoli, que trabajando, armando un equipo con poco dinero. No, Total. mira, el símbolo de Italia, yo siempre digo esto y con eso te voy a cerrar. El símbolo de la gastronomía italiana es que es la pizza, ¿no? Ajá. Es el producto que exportamos en todo el mundo, que en cualquier lugar del mundo hay una pizzería. ¿Y qué es la pizza? La Mm, pizza es la misma harina que un pedazo de pan, es ujú. un poquito de queso, un poquito de tomate, un poquito de aceite, por ahí una anchoa, por ahí una alcaparra, qué sé yo, una aceituna. Es decir, cosa que si vos la llevas a la mesa a un niño, te dice, tan pobres somos, pero si lo armás como pizza y decís, chico, hay pizza, vienen corriendo los chicos a la mesa. Que el arte de volver atractiva la pobreza. Total. No, esa es la cocina italiana, esa es la pizza, eso es el símbolo de la pizza. El fútbol italiano históricamente fue eso, el fútbol italiano históricamente fue el arte a través de las tácticas, a través de la planificación, a través inclusive la astucia, ¿no? Ajá. De conseguir resultado por encima de su real potencialidad. Decía Nereo Rosco, famoso entrenador del Milan que ganó la primera 2 Champions del Milan, cuando se da cuenta la leyenda que cuando se encontraba se saludaba con el entrenador rival le decía que gane el mejor y él Ujú. contestaba ojalá que no, pues yo no gano nunca. No, no, eso es un poco el espíritu del fútbol italiano y yo creo que ese espíritu se está recuperando. Claro. Ahora, si no rellenás la diferencia económica enorme que hay en este momento, especialmente con los ingleses, va a ser muy difícil, porque vos lo ves en el mercado de pase. ¿Quiere el mejor centro delantero? Haaland se lo agarran ellos. ¿Quiere el Ujú. mejor defensor?
Koulibaly, se lo agarran ellos. Y así no se puede. Ahora aparece un Enzo Fernández en un mundial que tiene unas cláusulas, no lo conoce nadie, tiene una cláusula de 120 millones, llega al Chelsea, pum, y se lo lleva. Entonces, así es difícil competir, Y ¿no? no solamente se los llevan, sino que se los llevan y los arruinan. Y Porque lo si no arruinan. rinden en un mes, ya los descartan. Sí, 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 sí. Aparte, a veces compra, porque ahora saltó la información que el City también, que Guardiola también lo quería. Entonces, a veces terminan ofreciendo más de lo que vale para hacerle un despecho al rival, Total. para que no se lo pueda llevar el rival. Y después se llevaron Lukaku. Vos fíjate, Lukaku, protagonista brillante del título de Inter, la máxima figura. Se llevaron a Lukaku, ¿cuánto jugó en Chelsea? Total. Nada. Nada, y lo pagaron una millonada y ahora lo prestan. Y en esta manera están también falseando, ¿no? El mercado, porque vos estás inyectando un dinero que después no recuperas. Bueno, ahí, en vez de hablar de fair play financiero, que no quiere decir nada, ¿no? La UEFA debería tomar, la UEFA y la FIFA deberían tomar carta en asunto y establecer una regla, porque la regla actual, lamentablemente, ¿qué pasa? Favorece el más rico con respecto al más pobre. Y Total. entonces, si el más rico gana, va a ser cada vez más rico. Y el pobre, si no gana, va a ser cada vez más pobre. Y entonces vos vas ensanchando la diferencia. Total. Cuando el atractivo del fútbol, ¿cuál es? Que es el deporte del mundo en el cual más veces David le puede ganar a Goliat. Total. Ese es el atractivo del fútbol. Si vos me quitas eso y creás una superliga, una casta de equipos que ganan siempre ellos, ¿no? El fútbol pierde su atractivo. Lo que hace la belleza de un campeonato, para cerrar con lo que me preguntaba antes, es su clase media. Yo cuando veo un Brighton-Leicester, ese es el partido que me da la medida. Cuando veo un Sevilla-Betis, ese es el partido que me da la medida del valor de un torneo. Cuando veo un Verona-Sassuolo, ese es el partido. Es la clase media la que define la verdadera fuerza de un torneo. Sí, Vito. Estoy completamente de acuerdo y hay que hacer algo al respecto, pero sí, la clase media definitivamente, y la clase media por eso está más que demostrado que la Premier League es la liga más potente del mundo, porque en partidos de clase media la Premier League te puede dar verdaderos espectáculos. Vito, me quedaría media hora más conversando contigo, pero se nos ha acabado el tiempo. Te agradezco nuevamente por haber estado con nosotros. Esperamos reencontrarnos una vez más aquí en Ecuador, que también es tu caso. Cuando ustedes quieran, yo compatiblemente con los tiempos de mi trabajo, siempre a disposición, porque hablar de fútbol es lo más lindo que hay. Total. Vito, muchísimas gracias. Gracias a Saludos a usted. Buenos Aires, Argentina. Estuvimos el día de hoy con Vito de Palma aquí en Radio Fuego 106.5. El calchólogo, como ustedes lo conocen muy bien, y ha estado en varias entrevistas con nosotros. Estuvo en entrevista política hace varios meses, también en entrevista deportiva en el Mundial, y ahora lo tenemos ya que eh, ha habido muchos temas por los cuales conversar, principalmente el fracaso del Barcelona. Los equipos italianos han trascendido en Champions League, pero yo creo que lo que más me gusta con las entrevistas con Vito es que Vito, yo no lo interrumpo mucho. Hay invitados, cuando tú entrevistas a alguien, tú sabes a quién tienes que interrumpir y tú sabes a quién le tienes que dar rienda suelta. Y yo a Vito le doy rienda suelta porque siempre tiene algo interesante que contar, siempre tiene una anécdota que decir. Es un periodista tan experimentado, de tanta vocación y de tanta pasión. Yo creo que la pasión es una cualidad infravalorada. Y Vito tiene tanta pasión con lo que habla, con lo que dice. O sea, estamos hablando que este señor, Vito de Palma, lleva 40 años ejerciendo la profesión y viene de ESPN, que es la cadena de deportes más grande del mundo, y viene acá a hablar a Ecuador, a Radio Fuego 106.5, y se queda media hora, que yo no lo interrumpí ni una vez, y se quedó media hora hablando de fútbol. O sea, eso es, digamos, insisto, una pasión que se debería replicar, no solamente en la profesión del periodismo, sino en general. Realmente admirable. Pero bueno, voy a seguir hablando sobre lo que comentamos de Vito de Palma, pero tenemos que ir a la pausa. Son las 8 de la mañana y 37 minutos en la ciudad de Guayaquil, son las 2 de la tarde y 37 minutos horario peninsular español. Este día viernes 24 de febrero. Cuando regresemos de la pausa, voy a comentar los últimos detalles en la entrevista con Vito. Y por supuesto también quiero dar no voy a decir que mi catilinaria,
ni mi filípica, pero sí mi reseña un poco incendiaria de la eliminación, del nuevo fracaso del Fútbol Club Barcelona y un pequeño repaso sobre, ya se sorteó Europa League y Conference League, los duelos de octavos de final, quiénes para mí son los favoritos de la Champions, las impresiones más claras que he tenido en los primeros partidos de octavos de final. Todo eso lo vamos a tocar en Radio Fuego 106.5. Vamos a ir a una pausa rapidito y regresamos aquí en Análisis en Deportes. Messi pudo haber tenido el mismo récord que Cristiano Ronaldo, de hecho lo pudo haber cumplido antes porque Messi anotó todo de penal contra Arabia Saudita, pero Messi pudo haber cumplido también ese récord, no lo hizo porque se fue de vacío en el año 2010, en el Mundial 2010. El primero en anotar en 4 mundiales fue el brasileño Pelé, que lo hizo en todos desde su debut con 17 años en el 58. Barcelona tiene una plantilla muy limitada. También Díaz puede caminar en la cancha. No, totalmente de acuerdo. Yo soy de los que defiendo que el Quito Díaz es el mejor 10 de la historia del Barcelona. Si a Barcelona le hacen un gol de entrada, creo que ahí se liquida, se sentencia a la serie. Bien Portugal contra Marruecos, sí, Cristiano Ronaldo. Es un cachetazo a la realidad. Lo que pasa es que él ya no es el protagonista único para la selección. Ya se calmó las aguas del tema de Melec. ¿Tú no hablaste con algún dirigente? ¿No les dijiste, oye, lo que me hicieron me cayó pésimo? El golpe duro de salir de Melec fue terrible para mí. Me imagino que no te gustaba Rescalvo. Rescalvo me parece un extraordinario entrenador. ¿Sí? Pero Rescalvo es Gareca en Perú. Emelec manejó la quinta mejor plantilla de los últimos 3 o 4 años. Y estuvo cerca de pelear finales. Estuvo Barcelona un penal en un clásico de meterlo en una final. Peleó una final con Independiente del Valle. Y estuvo a nada de jugar otra final. Es decir, Messi pudo haber tenido el mismo récord que Cristiano Ronaldo, de hecho lo pudo haber cumplido antes porque Messi anotó todo de penal contra Arabia Saudita, pero Messi pudo haber cumplido también ese récord, no lo hizo porque se fue de vacío en el año 2010, en el Mundial 2010. El primero en anotar en 4 mundiales fue el brasileño Pelé, que lo hizo en todos desde su debut con 17 años en el 58. Barcelona tiene una plantilla muy limitada. También Díaz puede caminar en la cancha. No, totalmente de acuerdo. Yo soy de los que defiendo que el Quito Díaz es el mejor 10 de la historia del Barcelona. Si a Barcelona le hacen un gol de entrada, creo que ahí se liquida, se sentencia a la serie. Bien Portugal contra Marruecos, sí, Cristiano Ronaldo. Es un cachetazo a la realidad. Lo que pasa es que él ya no es el protagonista único para la selección. Ya se calmó las aguas del tema de Melec. ¿Tú no hablaste con algún dirigente? ¿No les dijiste, oye, lo que me hicieron me cayó pésimo? El golpe duro de salir de Melec fue terrible para mí. Me imagino que no te gustaba Rescalvo. Rescalvo me parece un extraordinario entrenador. ¿Sí? Pero Rescalvo es Gareca en Perú. Emelec manejó la quinta mejor plantilla de los últimos 3 o 4 años. Y estuvo cerca de pelear finales. Estuvo Barcelona un penal en un clásico de meterlo en una final. Peleó una final con Independiente del Valle. Y estuvo a nada de jugar otra final. Es decir, Messi pudo haber tenido el mismo récord que Cristiano Ronaldo, de hecho lo pudo haber cumplido antes porque Messi anotó todo de penal contra Arabia Saudita, pero Messi pudo haber cumplido también ese récord, no lo hizo porque se fue de vacío en el año 2010, en el Mundial 2010. El primero en anotar en 4 mundiales fue el brasileño Pelé, que lo hizo en todos desde su debut con 17 años en el 58. Barcelona tiene una plantilla muy limitada. También Díaz puede caminar en la cancha. No, totalmente de acuerdo. Yo soy de los que defiendo que el Quito Díaz es el mejor 10 de la historia del Barcelona. Si a Barcelona le hacen un gol de entrada, creo que ahí se liquida, se sentencia a la serie. Bien Portugal contra Marruecos, sí, Cristiano Ronaldo. Es un cachetazo a la realidad. Lo que pasa es que él ya no es el protagonista único para la selección. Ya se calmó las aguas del tema de Melec. ¿Tú no hablaste con algún dirigente? ¿No les dijiste, oye, lo que me hicieron me cayó pésimo? El golpe duro de salir de Melec fue terrible para mí. Me imagino que no te gustaba Rescalvo. Rescalvo me parece un extraordinario entrenador. ¿Sí? Pero Rescalvo es Gareca en Perú. Emelec manejó la quinta mejor plantilla de los últimos 3 o 4 años. Y estuvo cerca de pelear finales. Estuvo Barcelona un penal en un clásico de meterlo en una final. Peleó una final con Independiente del Valle. Y estuvo a nada de jugar otra final. Es decir, Regresamos a Análisis en Deportes aquí en Radio Fuego 106.5. Son las 8 de la mañana y 43 minutos en la ciudad de Guayaquil, este viernes 24 de febrero. Son las 2 de la tarde y 43 minutos horario peninsular español, desde donde yo, desde Pamplona, Navarra, como ustedes saben, estoy haciendo en vivo y en directo el programa a distancia, vía Zoom. El día de hoy tuvimos una gran entrevista con Vito de Palma. Vito de Palma, ustedes seguramente lo conocerán, los que saben de fútbol, el calchólogo de ESPN. Los que no lo conocen, Vito de Palma es un comentarista deportivo reconocido a nivel latinoamericano. Yo diría que
a nivel mundial habla hispana, Vito de Palma es una voz inconfundible por el hecho de que él, como comentarista deportivo, con su acento italiano tan peculiar y con su, digamos, con su sapiencia futbolística tan profunda, sabe siempre, pues, dar a entender sus ideas del fútbol y de la vida de una manera tan clara, de una manera tan evidente, que es casi imposible no, digamos que no resalte entre la muchedumbre de comentaristas deportivos. Realmente una gran entrevista tuvimos con Vito de Palma, se las recomiendo. Voy a comentar el tema del Barcelona, pero me pareció muy interesante muchas analogías que hizo Vito. Y yo creo que a mí la que más me gustó, y por eso les recomiendo la entrevista, es que yo creo que Vito de Palma y puso el ejemplo, y yo creo que es lo que siempre he pensado, y por eso yo no me considero un fanático a ultranza de la Premier League, de la Liga de Inglaterra, que es la liga más poderosa, más potente y más robusta económicamente del mundo. Yo creo que no me identifico con esa liga por algo que dijo Vito con mucha certeza en la entrevista, y es el hecho de que en el fútbol y en el éxito también yo creo que existe la proporcionalidad entre digamos, el material aprovechado, el esfuerzo y por ende la conclusión o el objetivo. Y yo creo que tiene mucho más mérito, a mi parecer, para serle franco, que equipos italianos que tal vez no tienen el poder económico que tienen los ingleses, o equipos alemanes que no tienen el poder económico que tienen los ingleses, tal vez algunos de Francia, incluso de Alemania, consigan, digamos, llegar a cuartos o a semifinales de Champions League o ganar algún título europeo, como fue el año pasado el Eintracht Frankfurt, conseguirlo de esa manera, digamos, aprovechando lo poco que se tiene. Vito puso un ejemplo de la pizza, ¿no? Que la pizza, si es que tú la desarmas, es harina, es tomate, es queso. Si tú pones eso sobre la mesa y es lo único que hay, Vito dijo, bueno, de repente piensas que solo por tener eso tal vez eres pobre, pero si es que tú moldeas bien la masa, pones un poco de tomate encima de la masa, pones la pizza y la pones en el horno y la sacas, eres rico. Entonces también tiene que ver, también hay una cuestión de orden de factores y de saber sacarle el jugo a las posibilidades que se tienen a la mano. Y yo creo que eso es lo que a mí me romantiza un poco del fútbol, y por eso le tengo tanto cariño a los equipos italianos, y tal vez por eso no tengo tanta pasión por los equipos ingleses, porque al fin y al cabo algo que me frustra mucho que pasa hoy en el fútbol es que es como se llamaría en términos de videojuegos de hoy en día, muchos jóvenes me entenderán, pay to win, paga para ganar. Y más o menos la Premier League es eso, es pagar para ganar, el que gasta más, el que se lleva al jugador que ha tenido 3 partidos en su carrera por 100 millones de dólares y no hay repercusiones al respecto. Y no solamente eso, algo que me amarga también es que te compra un jugador por 100 millones de dólares. Les pongo el ejemplo de Kalidou Koulibaly. Kalidou Koulibaly era uno de los mejores centrales de la Serie A, uno de los mejores centrales del mundo. Jugaba en el Napoli, jugó 7 largos años en el Napoli. Era un central muy cotizado en Europa. Se va gratis al Chelsea, ¿ya? Escoge irse al Chelsea. Seguramente si no se hubiera ido gratis, hubieran pagado 70 u 80 por Koulibaly, pero se va gratis, que es una excepción, por supuesto. Y Koulibaly no ha rendido en 6 meses y ya lo quieren descartar. Y Koulibaly ya no está en planes, y el Chelsea ahora en este mercado de fichaje que acaba de pasar ha fichado 2 o 3 centrales más. Entonces no solamente que compran como locos y no tienen, digamos, una consecuencia por gastar como locos, sino que gastan como locos, cogen el producto tan valioso, ¿ya? Que digamos se le podría sacar el jugo, valga la redundancia, pero si es que no funciona en 2 o en 3 partidos, como los equipos tienen tanto dinero y el éxito tiene que ser inmediato y el cheque está en blanco, bueno, no funcionaste 3 partidos, te vas, te destruimos tu carrera, tienes que acoplarte a este estilo futbolístico o si no, no vas a ir a ningún lado y te vamos a machucar y te vamos a prestar y se va a acabar tu carrera. Eso es algo que me molesta muchísimo. Yo creo que Vito explica muy bien eh, eh,
como lo romántico que es el fútbol en tema de equipos, de equipos chicos, de equipos de poco poderío económico, cuando consiguen estas hazañas futbolísticas, porque sabes que hay un esfuerzo por detrás. Y tú sabes que si el Napoli contrata a Osimhen por 80 millones y le sale mal, el Napoli se puede estar jugando su éxito como institución, tan solo con un fichaje. Pero estamos hablando que el Chelsea te gasta 330 más que las otras 4 ligas en el mercado de invierno juntas. Entonces yo creo que eso es algo que tarde o temprano, como dice Vito, explotará. Les recomiendo la entrevista con Vito de Palma. Gran entrevista, hablamos de eso y muchas cosas más. Ni siquiera lo interrumpí, yo creo que no hablé en toda la entrevista porque ya estaba escuchando, admirado se podría decir, por la cátedra, por la cátedra que dio Vito de Palma aquí en Radio Fuego 106.5. Pero bueno, quiero dedicar los últimos minutos al tema del Barcelona. Ayer el Fútbol Club Barcelona se eliminó. Bueno, a ver, quiero repasar resultados. Primeramente, quiero repasar los resultados de Champions League y todo esto. En esta semana se jugaron los partidos Liverpool-Real Madrid. El Real Madrid ganó 5-2, remontó nuevamente. El Liverpool empezó ganando 2-0. Ese partido yo creo que no lo quiero comentar tanto porque yo creo que el Real Madrid ya no es coincidencia que el Real Madrid tenga este tipo de cosas, que empieza perdiendo 2-0 y te remonta 5-2, porque el Real Madrid tiene algo más que no tienen los otros equipos. No lo sé, no sé cómo ponerle. A los simpatizantes del Real Madrid lo llaman la casta y el poderío histórico y la camiseta del Real Madrid. Los hinchas del Barcelona u odiadores del Real Madrid lo denominan como la flor en las pompis del Real Madrid. Entonces, refiriéndose a la suerte que tiene el Real Madrid, pero cuando se repiten tantas veces ya no es suerte. El Real Madrid ganó 5-2 haciendo una remontada épica contra el Liverpool. Un Liverpool que después del error de Courtois y el segundo gol de Salah, no sé cómo el Real Madrid, es que yo creo que esas son las cosas que el fútbol no relata y que las estadísticas no cuentan y que los tacticistas no admiran ni pueden explicar, porque siempre tratamos de explicarnos qué es lo que tiene el Real Madrid. Pero yo lo que me pongo a pensar es, tú vas 2-0, tu arquero en Anfield, que es una caldera, tu mejor arquero de los últimos 10 años, probablemente, que para mí es Thibaut Courtois del Real Madrid. Yo creo que ya está, en mi opinión, un escalón por arriba de Navas individualmente. Yo creo que Courtois en su mejor momento es mejor arquero que Keylor Navas en su mejor momento. Y Thibaut Courtois comete ese error, se desmorona el equipo y tú dices, te van a meter 5, pero que el Real Madrid tenga la capacidad anímica como para poder contrarrestar esa situación, para poder contrarrestarla y poder meter 5 goles en Anfield después de ir 2-0 abajo y con un error garrafal del portero de por medio, es algo que las estadísticas no pueden explicar, pero es algo que está, es algo que existe y que tiene su mérito. Tiene su mérito. Simplemente que no hay manera de explicarlo de forma tangible. No se puede explicar, pero tiene mérito. El Real Madrid ganó 5-2, el Napoli ganó 2-0 ante el Eintracht, otra vez metió gol Osimhen, y el Leipzig empató contra el Manchester City, otro partido que Haaland prácticamente no tocó la pelota, cosa que a mí me preocupa. Y el Inter le ganó 1-0 al Porto. Pero lo que vamos a hablar, por supuesto, también en Europa League clasificó la Juventus, le ganó al Nantes, clasificó el Sporting, clasificó el Bayern Leverkusen, clasificó el Unión Berlín, clasificó la Roma, partidazo de Spinazzola y otro gol de Dybala. Pero quiero hablar del Manchester United-Barcelona. A ver, pongamos las cosas claras. Quedaron 2-2 en la ida. Un partidazo el partido de la ida. Me gustó más que este partido de la vuelta. Pero el Barça tenía bajas muy sensibles, principalmente dos, la de Pedri y la de Gavi. Y que Pedri y Gavi no estén es prácticamente quitarle es quitarle 2/3 de la mitad del campo al Barcelona, por el hecho de que ambos ya se habían afianzado, a pesar de que ambos tienen no más de 22 años. Ambos ya se habían afianzado como los interiores por excelencia del Barcelona y del barcelonismo. Pero el Barcelona pudo encontrar un medio campo que tal vez no le fue tan mal. Tuvieron que jugar ante la ausencia de este par. Jugó en el medio campo del Barcelona Busquets, Frenkie de Jong y Kessie, más Sergi Roberto, y sueltos arriba Lewandowski con Rafinha. De lateral izquierdo jugó Valdé, que para mí Valdé hizo un partidazo. Yo creo que debería ser lateral izquierdo titular ya por encima de Jordi Alba. De hecho, Valdé es el que suscita el penal del Barcelona
para haber empezado ganando el partido 1-0 tras una falta tonta, en mi opinión, de Bruno Fernández. Y Lewandowski marcó el penal con las justitas, que parece, hizo la paradiña Lewandowski y casi logra atajar el penal. Y de ahí el Manchester United remonta con goles de Fred y con goles de Anthony. Para mí, esto tiene un título, y es un título que se ha repetido mucho, y ya me parece hasta aburrido. Me dan ganas de irme a la RAE o al diccionario para buscar sinónimos de fracaso, pero es que no, para mí, digamos, yo creo que eso es la palabra más simple y más contundente que se le puede dar a lo que ha hecho el Fútbol Club Barcelona. Yo entiendo que el Barça es un equipo bastante lírico. Yo creo que la característica es lírico. Lírico porque el hincha del Barcelona promedio, o al menos los hinchas del Barcelona más a ultranza, recordemos que detrás del Barcelona históricamente no solamente hay fútbol, sino que hay política, hay nacionalismo, pero en ámbito futbolístico también hay estética y forma de jugar. Entonces el Barcelona, ¿por qué es un equipo lírico? Porque el Barcelona es un equipo que está hecho para, no para los grandes, voy a sonar como si el Barcelona fuera un equipo fracasado, pero yo creo que el Barcelona, digamos, es un equipo que prima antes el proceso futbolístico largo, cocinándose a fuego lento, jugar bien antes que ganar, o vale más ganar jugando bien y vale muy poco ganar jugando mal. Estas cosas que tiene el Barcelona, a mí realmente me causan, me hacen chocar un poco. Entonces, el Barcelona siempre, o el hincha barcelonista siempre va a tener la excusa eterna, digamos, de algo, de alguna manera, de alguna forma o circunstancia. Yo, por ejemplo, yo soy un youtuber que se llama Mr. Seitan, que yo admiro mucho, y Mr. Seitan, después de lo que pasó, habló del esfuerzo del Barcelona y que los chicos jóvenes y que estamos en proceso de construcción y hay que mantener a Xavi y vamos a ganar la Liga y probablemente ganemos la Copa del Rey, así que no pasa nada, y salen con el discurso de que la Champions son 2, 3 partidos y si te expulsan a un jugador, y en este caso Gavi no pudo jugar por doble amonestación, entonces es un poco de suerte, entonces si nos eliminamos de la Champions o de la Europa League en este caso no pasa nada. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Por el hecho de que una institución como el Barcelona, quitemos el tema de la discusión cruifismo o no, estética o no, quitemos todo eso sobre la mesa. Yo quiero ser lo más pragmático posible en este sentido y lo menos apasionado. El Barcelona es un equipo que económicamente se ha puesto en aprietos del carajo, esa es la palabra que voy a utilizar, aprietos del carajo, económicos para poder poder entregarle a Xavi una plantilla elite, una plantilla top. Y eso es lo que han hecho. Trajeron en los últimos años, traes a Rafinha, traes a Lewandowski, que Lewandowski es el mejor 9 de la última década. Eso es irrefutable. Para mí Benzema es el mejor 9 de los últimos 2 años. Pero Lewandowski ha sido el mejor 9 de la década. Te has traído a Jules Koundé, que era el mejor central que tenía el Sevilla. Tienes a un Ronald Araujo digamos, en excelencia absoluta. Partidazo nuevamente ayer de Ronald Araujo. Tienes dos pivotes de primer nivel como son Frenkie Busquets. Traes a Kessie, que era mediocampista titular del campeón de Italia. Te traes a Ferran, te traes a Ansu Fati, te traes a Marcos Alonso. Tienes a Pedri, tienes a Gavi, todavía lo tienes a Dembélé. Y con todo esto, que se lo entregaron a Xavi hace tanto tiempo y el Barcelona, insisto, se tuvo que poner en un aprieto económico para entregarle esta plantilla elite a Xavi, y que después de 2 años de eliminaciones en Europa League, porque no pudiste trascender en Champions, por supuesto, tras 2 años de eliminaciones en Europa League, que tú me sigas hablando del proceso, ya me parece realmente un poco exagerado. O sea, no estamos hablando de un equipo completamente joven, no estamos hablando del Milan. Yo que soy hincha del Milan. El Milan es un equipo que, aparte de Giroud, todos los jugadores tienen 25 años para abajo y son jugadores que no tienen experiencia internacional o muy poca o prácticamente nula. En el Barcelona estamos hablando de que el Barcelona tiene campeones del mundo en su plantilla, tiene campeones del mundo, tiene goleadores, tiene probablemente el que hace 3 años diríamos es el mejor goleador del mundo. Y si es que tú con tanto material, justamente que estábamos hablando del material futbolístico con Víctor, tú tienes tanto material futbolístico y no le puedes sacar el jugo, evidentemente hay algo mal ahí. Y yo insisto con el tema de las ligas, este es un pensamiento muy mío,
y nadie me lo va a quitar, pero, y que viva la diversidad de opiniones, pero la diferencia para mí entre los torneos europeos y las ligas son muy simples. El torneo europeo puede ser una fase, pueden ser 2 partidos. Tienes mala suerte y pierdes en 180 minutos. Al fin y al cabo ese es el fútbol. Y esa es la manera más simple y más sencilla de dictaminar qué equipo es superior al otro. Este cuento constante, que para mí es cuento, de que la longevidad y los 38 partidos, etcétera, etcétera, yo creo que en eso esas cosas van mucho más allá de si eres mejor equipo o no. Yo creo que la regularidad no es sinónimo de ser un mejor equipo, a pesar de que la regularidad podría ser una característica de los mejores equipos, no necesariamente dictamina la regularidad que tú seas el mejor equipo. ¿Por qué? A pesar de ser tan redundante en este sentido. Por el simple hecho de que en una liga, al jugar 38 partidos, no solamente cuenta que seas el mejor, sino también cuenta que tengas un banquillo muy amplio. También el tema de las lesiones también afecta a la larga, por supuesto. Por supuesto también en qué momento del año tú te encuentras con qué equipo, porque hagamos la suposición, si yo soy el Barcelona, se eliminó ahora de la Europa League, ya no tiene ningún torneo europeo y ahora solamente se va a enfocar en Liga. Si el Barcelona el día de mañana va a jugar contra el Cádiz, le estoy poniendo un ejemplo, va a ir con los 11 mejores. El Real Madrid, en 2 semanas que le toque jugar nuevamente contra el Liverpool, que seguramente va a querer poner su 11 titular, pero 3 días antes te toca jugar con la Real Sociedad, te estoy poniendo un ejemplo, te va a tocar rotar. Evidentemente el Real Madrid va a tener más posibilidades de perder puntos porque le toca rotar, porque tiene la competición europea, a diferencia del Barcelona, que no tiene ni Champions ni Europa League y va con todo. Entonces, estas son las pequeñas cosas que tiene la liga que yo creo que la gente no las habla. Entonces, lo más fácil, lo más sencillo, lo más simple para dictaminar si un equipo es mejor que otro es poniéndolo 2 partidos, tú en tu casa, después en la mía, sumamos números y el que gana es el mejor. Así de simple y así de sencillo. No se puede jugar al básquet y hacer NBA de jugar 7 partidos, ni se puede hacer el mapa mental o el mapa conceptual de pongamos a los 10 mejores equipos de Europa en una liga para ver qué pasa y para ver quién es el mejor tampoco. Entonces, digamos, por eso el Barcelona es un fracaso, porque esto ya se ha repetido y se ha repetido constantemente. Y yo creo que una de las cosas, y con esto termino el programa, por las cuales yo creo que el Barcelona no logra trascender, sino que al contrario, ya no fracasas en cuartos de Champions, sino que fracasas en 16avos de Europa League, o sea, vamos para mal, vamos para abajo, es por el hecho de que el Barcelona nunca ha hecho el mea culpa. El Barcelona nunca se ha hecho responsable de sus derrotas y de sus fracasos, sino que siempre buscan excusas. El año pasado fue Piqué, el año antepasado fue Messi, vamos a ver si este año, no sé si le echarán la culpa, no sé, a algún suplente del Barça, no sé si le echarán la culpa a Ferran Torres, porque no les gusta a los hinchas Ferran Torres, o le echarán la culpa a Ansu Fati, pobre, que estuvo lesionado como un año, no sé a qué le echarán la culpa ahora, pero la realidad de la milanesa es que cuando Barcelona va a Europa y le dicen, enfréntate a los grandes y gánales en partidos de ida y vuelta, no lo hace. Y yo creo que eso habla más de lo que se podría hablar en términos liricistas futbolísticos. Yo creo que más vale lo que se habla en la cancha que lo que se habla después. Que en las ruedas de prensa es muy fácil justificar derrotas y fracasos, pero yo creo que en la cancha se dice suficiente. Gracias a todos por haber estado al otro lado. Son las 9 de la mañana y 2 minutos. Horario de la ciudad de Guayaquil son las 3 de la tarde y 3 minutos ahora, horario peninsular español, desde donde por mi parte estoy transmitiendo este programa en vivo. Que tengas un lindo fin de semana. Hoy es día viernes 24 de febrero. Nos reencontramos el próximo día lunes en Análisis y en Política. Hay mucho que tocar en tema nacional, por supuesto, la delicada posición del presidente Guillermo Lasso. Y hay mucho todavía que hablar, elecciones seccionales. Lo del carnaval en Ecuador ha sido realmente patibulario. Así lo escribía, patibulario, tétrico y obsceno, más que nada. Eso también se puede tocar más o menos en Análisis en Política. Vamos a ver si es que podemos el día lunes abarcar todo esto. Gracias, millón gracias. Nos reencontramos en un tiempito nada más. Se viene Qué pasa con Mariela. No se lo pierdan, quédense en el dial 106.5 y por supuesto todo nuestro contenido lo pueden encontrar en nuestro canal YouTube Mariela TV,
donde tenemos los programas de política, de deportes, de análisis en psicología, de análisis en nutrición, de análisis en moda, cocinamos con Mariela, ¿qué pasa con Mariela? Les ofrecemos absolutamente todo. Vayan, abómbense del contenido que les ofrecemos. Gracias. Chao, chao.